Aún puedo oler la tierra roja de nuestro hogar ancestral en mis sueños. Esa tierra rica, con aroma a hierro, que se pegaba a las botas de mi padre cuando entraba de los campos, la misma tierra que guardaba los huesos de 4 generaciones de nuestra familia. Papá solía decir que la tierra conocía nuestros nombres, los susurraba en el viento que mecía los tallos de maíz. Tomaba mi pequeña mano entre sus palmas callosas y la presionaba contra esa tierra tibia, diciendo: Amara, esta es tu herencia, esta es tu sangre. Le creí, Dios, cómo le creí. Cuando papá murió yo tenía 23 años y me ahogaba en el dolor. El funeral duró 3 días y vi a mi madre, mi propia madre, representar perfectamente el papel de la viuda devastada. Gritaba en los momentos precisos, se arrojaba sobre el ataúd, recibía condolencias con manos temblorosas, pero vi algo más en sus ojos cuando creía que nadie la miraba, algo frío, algo calculador. La tierra permanecerá en la familia, me aseguró mientras caminábamos a casa desde el entierro, su brazo pesado sobre mis hombros. Tu padre me hizo prometerlo. Esas palabras deberían haberme consolado. En cambio, se sintieron como una soga apretándose alrededor de mi cuello. 3 meses después, la encontré en la vieja oficina de papá con papeles esparcidos sobre su escritorio de madera. El mismo escritorio donde me había enseñado a contar el dinero de la cosecha, donde me había mostrado los límites de nuestra propiedad en mapas dibujados a mano. Mi madre me miró con ojos que ya no reconocía, y en ese momento supe antes de que siquiera abriera la boca. No tuve opción, Amara, dijo, su voz firme como piedra. Las deudas, tu padre dejó deudas. Mentiras, todas mentiras. Papá había sido meticuloso con el dinero, orgulloso de lo que había construido con sus propias manos. Yo lo había ayudado con los libros desde los 16 años. No había deudas, solo una mujer que se había cansado de tener tierra bajo las uñas y quería algo más fácil que la vida que mi padre le había dado. No puedes, susurré, mi voz quebrándose como arcilla seca. Este es nuestro hogar. Este es el legado de papá. Es mío. Entonces se levantó, alisándose el vestido, un vestido nuevo que nunca había visto antes, noté, tela cara que atrapaba la luz. Lo entenderás algún día cuando seas mayor, cuando veas lo difícil que es para una mujer sola. Pero no estaba sola. Me tenía a mí. Siempre me había tenido. El comprador llegó la semana siguiente. Un hombre con un traje demasiado grande para su cuerpo, con manos que nunca habían conocido el trabajo honesto. Caminó por nuestra propiedad como si ya fuera el dueño, señalando secciones de tierra y hablando de planes de desarrollo mientras mi madre asentía y sonreía. Me quedé en la puerta de nuestra casa, pronto sería la casa de otro, y los vi destruir el sueño de mi padre con apretones de mano y firmas. ¿Dónde voy a ir?, le pregunté esa noche mientras empacaba sus cosas. Se mudaba al pueblo, dijo, a un apartamento bonito con agua corriente y electricidad. Una vida moderna. Una vida mejor. Se detuvo, sosteniendo una de las camisas viejas de papá en sus manos. Por un momento pensé que vi arrepentimiento parpadear en su rostro, pero luego se desvaneció, reemplazado por esa misma eficiencia fría que se había apoderado de ella desde el funeral. Eres una mujer adulta, Amara. Te las arreglarás. 23 años, y de repente era huérfana por partida doble. Nunca olvidaré el sonido del camión alejándose, llevándose a mi madre y sus maletas hacia su nueva vida. Me quedé ahí en la casa vacía, nuestras fotos familiares aún en las paredes, las herramientas de papá aún en el cobertizo, el olor de su tabaco aún flotando en el aire, y entendí lo que realmente significaba el abandono. Esa primera noche sola, caminé hasta el borde de nuestra propiedad, hasta el viejo baobab donde papá solía contarme historias sobre nuestros ancestros. Presioné mi palma contra su corteza antigua e hice una promesa en la oscuridad. Sobreviviría a esto. Me levantaría de cualquier tumba que mi madre hubiera cavado para mí, y algún día, cuando fuera lo suficientemente fuerte, la haría recordar lo que había desechado. No sabía entonces cuán largo sería el camino. No sabía sobre los años de lucha que me esperaban,
las noches que me iría a dormir con hambre, las veces que dormiría en casas ajenas y trabajaría sus tierras por migajas. No sabía sobre las lágrimas que lloraría en silencio, o la ira que se convertiría en mi combustible, o la fuerza que tendría que construir de la nada más que despecho y terquedad. Todo lo que sabía era que me había mirado a los ojos y había elegido el dinero por encima de su propia hija. Había vendido no solo la tierra, sino cada recuerdo que habíamos hecho en ella, cada promesa que papá había susurrado al viento, cada raíz que había anclado a nuestra familia, a algo más grande que nosotros mismos. Pero esa fue solo la primera traición. No vas a creer qué tan bajo tuve que caer antes de aprender a levantarme. La mañana después de que mi madre se fuera, desperté en una casa vacía que ya no me pertenecía. El nuevo dueño me había dado una semana para arreglar mis asuntos, como si 23 años de vida pudieran empacarse en 7 días. Me senté en la vieja cama de papá, la cama donde había nacido, donde me había contado cuentos antes de dormir, donde había dado su último aliento, e hice una lista de todo lo que poseía. 3 vestidos, 2 pares de zapatos, las cuentas de oración de mi padre y un corazón lleno de rabia. Eso era todo. Esa era mi herencia. Primero me mudé con mi tía Esther, la hermana menor de mi madre que vivía en el pueblo vecino. Me recibió con brazos abiertos y ojos compasivos, preparando un rincón de su pequeña casa con un colchón delgado y una caja de madera para mis pocas pertenencias. Pero podía ver la tensión en su rostro cuando dividía la comida de su familia en 4 partes en lugar de 3. Podía escuchar las conversaciones susurradas entre ella y su esposo sobre cuánto tiempo podrían permitirse una boca extra que alimentar. Encontraré trabajo, le prometí, pero los empleos para mujeres jóvenes sin conexiones o educación eran escasos. Limpié casas para familias adineradas del pueblo, restregando sus pisos hasta que mis rodillas sangraron, lavando su ropa hasta que mis manos se agrietaron como cuero viejo. El pago apenas alcanzaba para contribuir al hogar de tía Esther, y podía sentir que me estaba convirtiendo en una carga, otra boca que alimentar, otro cuerpo ocupando espacio. Después de 4 meses, tomé la decisión más difícil de mi vida. Empaqué mis 3 vestidos y me fui temprano en la mañana mientras todos aún dormían, dejando solo una nota de gratitud y un rincón vacío donde había estado mi colchón. Lo que siguió fueron los años más oscuros de mi vida. Me mudé de pueblo en pueblo, tomando cualquier trabajo que pudiera encontrar. Cosechaba cultivos para granjeros que me pagaban con verduras sobrantes y un lugar para dormir en sus graneros. Vendía productos en mercados, parada bajo el sol durante 12 horas seguidas para ganar suficiente dinero para una comida. Trabajé en una fábrica textil donde el aire estaba espeso de polvo de algodón y las máquinas nunca dejaban de gritar. Hubo noches cuando dormía a la intemperie, acurrucada detrás de puestos de mercado o en edificios vacíos, usando las cuentas de oración de mi padre como almohada y mi ira como manta. Hubo días cuando no comí nada más que bayas silvestres y cualquier bondad que los extraños pudieran compartir. Aprendí a hacerme invisible, a ocupar el menor espacio posible, a tragar mi orgullo junto con mi hambre. Pero algo extraño pasó durante esos años de lucha. Cada vez que pensaba que no podía dar otro paso, recordaba el rostro de mi madre mientras firmaba esos papeles. Recordaba sus palabras, «Te las arreglarás». Y encontraba fuerza que no sabía que tenía. Aprendí a leer los rostros de las personas, a detectar oportunidades en las grietas más pequeñas. Aprendí a ahorrar cada moneda, a estirar una sola comida durante 2 días, a encontrar refugio en los lugares más improbables. Aprendí que la supervivencia no se trata solo de mantenerse vivo, se trata de mantenerse humano cuando todo a tu alrededor trata de despojarte de tu dignidad. 5 años después de que mi madre vendiera nuestra tierra, me encontré en la ciudad, trabajando en un pequeño restaurante propiedad de una mujer mayor llamada Mama Grace. Era dura como cuero viejo, pero tenía un corazón que reconocía el hambre, no solo de comida, sino de propósito. Me enseñó a cocinar, realmente cocinar, no solo las comidas simples del pueblo con las que había crecido, sino platos complejos que atraían gente de toda la ciudad.
Tienes las manos para esto, decía, viéndome amasar masa o sazonar guiso. Pero más que eso, tienes el hambre. Eso es lo que marca la diferencia. Tenía razón. Tenía hambre, de éxito, de estabilidad, de la oportunidad de probar que era más de lo que mi madre me había dejado. Trabajé turnos dobles, ahorré cada centavo que pude y lentamente, cuidadosamente, comencé a planear. 6 años después de la traición de mi madre, había ahorrado suficiente dinero para alquilar un pequeño espacio en el distrito del mercado. Abrí mi propio puesto de comida, sirviendo los platos que Mama Grace me había enseñado junto con las recetas tradicionales que papá había aprendido de su madre. El aroma de mi cocina atraía clientes como las flores atraen abejas, y lentamente se corrió la voz sobre la joven mujer que servía comida que sabía a hogar. Mis manos, las mismas manos que habían estado vacías cuando mi madre me dejó, ahora estaban creando algo hermoso. Cada comida que servía, cada moneda que ganaba, cada cliente que sonreía y decía, esto sabe a amor, era prueba de que no solo había sobrevivido, sino que me había transformado. Compré una pequeña casa en el pueblo, nada grandioso, pero era mía. Colgué las cuentas de oración de papá junto a la ventana donde la luz de la mañana pudiera tocarlas y susurré su nombre a las paredes hasta que ellas también lo conocieron. Pero el éxito tiene una manera de viajar de regreso a los lugares que hemos tratado de dejar atrás. La noticia llegó a mi viejo pueblo, filtrada a través de parientes y viejos amigos, de que la niña que había sido dejada sin nada había construido algo desde cero. Y la noticia, como siempre, eventualmente la alcanzó a ella. Años después, la vi de nuevo, pero estaba de rodillas. Lo que hice después, ni yo mismo lo esperaba de mí. Era un martes por la mañana, 7 años después de que hubiera salido de mi vida, cuando vi a mi madre parada afuera de mi restaurante. Casi no la reconocí. La mujer que una vez se había cargado con tanta confianza fría, ahora estaba encorvada de hombros, su cabello más gris que negro, su vestido caro reemplazado con tela descolorida que había visto demasiados lavados. Pero sus ojos, esos ojos calculadores que recordaba tan bien, eran los mismos. Estaba adentro preparándome para el almuerzo cuando uno de mis empleados vino corriendo a la cocina. Señora, hay una mujer afuera. Dice que es su madre. Ha estado parada ahí por más de 1 hora. Mis manos se congelaron sobre las verduras que estaba cortando. 7 años construyendo una vida, 7 años sanando, y ella aún podía hacer que mi mundo se detuviera solo con su presencia. Caminé a la ventana y miré afuera. Ahí estaba, abrazando una pequeña bolsa contra su pecho como un salvavidas, sus ojos fijos en el letrero de mi restaurante. El letrero que llevaba mi nombre, Cocina de Amara, en letras audaces que declaraban al mundo que no solo había sobrevivido, sino prosperado. Por un momento me sentí como esa abandonada de 23 años otra vez, pequeña e impotente y desesperadamente queriendo la aprobación de mi madre. Pero entonces miré alrededor de lo que había construido. El restaurante lleno de clientes, los empleados que dependían de mí, la vida que había tallado con mis propias manos sangrantes, y recordé quién me había convertido. Podría haberla ignorado. Podría haber enviado a alguien a decirle que no estaba disponible, que se fuera y nunca regresara. Dios sabe que había soñado con este momento, imaginado todas las cosas que le diría, todas las formas en que la haría entender el dolor que había causado. Pero en cambio, salí. Levantó la vista cuando escuchó la puerta y vi su rostro desmoronarse con algo que podría haber sido alivio o vergüenza o ambos. Amara, susurró, y mi nombre sonaba diferente en su boca ahora, frágil e incierto. Mamá, le dije de vuelta, e incluso esa simple palabra se sintió como tragar vidrio. Nos quedamos ahí en la calle, madre e hija separadas por 7 años de silencio y un océano de dolor. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más frágil, como si los años hubieran tomado algo esencial de sus huesos. Escuché sobre tu éxito, dijo finalmente, gesticulando hacia mi restaurante. Estoy orgullosa de ti. Las palabras me golpearon como una bofetada. Orgullosa, como si tuviera algún derecho a reclamar orgullo por lo que había logrado.
como si hubiera tenido alguna parte en construir lo que veía ante ella. ¿Lo estás?, pregunté, mi voz firme a pesar de la tormenta rugiendo en mi pecho. ¿Estás orgullosa de cómo llegué aquí? ¿Orgullosa de las noches que dormí en el suelo? ¿Orgullosa de las comidas que me salté? ¿Orgullosa de cómo tuve que aprender a sobrevivir después de que me botaras como basura? Se encogió, sus manos agarrando su bolsa más fuerte. Sé que te lastimé. Sé que lo que hice estuvo mal, pero no tuve opción, Amara. Tenía miedo, estaba sola, de luto, cometí errores. ¿Errores? La palabra explotó de mí antes de que pudiera detenerla. No cometiste un error, mamá. Tomaste una decisión. Elegiste el dinero sobre tu hija. Elegiste la comodidad sobre la familia. Te elegiste a ti misma sobre todo lo que papá construyó, todo en lo que él creía. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero no sentí nada. 7 años atrás, esas lágrimas podrían haberme conmovido. Ahora solo parecían lluvia sobre piedra. Lo perdí todo, continuó, su voz quebrándose. El hombre con el que estaba tomó el dinero y se fue. Perdí el apartamento, perdí todo lo que pensé que estaba comprando con la tierra de tu padre. He estado viviendo con extraños, trabajando donde puedo encontrarlo, igual que tú hiciste. Y cada día, cada maldito día, me he arrepentido de lo que te hice. La miré, realmente la miré, y vi la verdad escrita en las líneas alrededor de sus ojos, en la tela barata de su vestido, en la forma en que se sostenía como alguien que había aprendido lo que significaba ser desechada. Había caído tan bajo como yo, tal vez más bajo, porque había tenido mucho más que perder. Pero esto es lo que no entendía. Yo me había ganado mi caída. La había tomado y transformado en algo hermoso. Su caída era solo la consecuencia natural de sus decisiones volviendo a casa. No sé cómo arreglar esto, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. No sé cómo compensar lo que hice, pero necesitaba verte, necesitaba decirte que lo siento, que te amo, que nunca dejé de amarte incluso cuando era demasiado orgullosa para admitir que estaba equivocada. Amor. Hablaba del amor como si la palabra aún significara algo entre nosotras, como si no hubiera sido enterrada bajo 7 años de silencio y abandono. Podía sentir a mis empleados mirando desde dentro del restaurante, podía sentir el peso de este momento presionando sobre todo lo que había construido. Esta mujer tenía el poder de destruir mi paz, de arrastrarme de vuelta al dolor que había trabajado tan duro por dejar atrás. Pero mientras estaba ahí mirándola, me di cuenta de algo que me sorprendió. Ya no era esa quebrada de 23 años. Era una mujer que había construido algo hermoso de la nada, que había aprendido que el amor no se trata solo de sentir. Se trata de elegir cada día aparecer para las personas que importan. Y ella no había aparecido, no cuando más importaba. Lo que pasó después cambió todo entre nosotras. La persona más difícil de perdonar es la que te dio la vida, luego trató de quitártela. Me quedé ahí mirando a mi madre, esta extraña que llevaba el rostro de mi progenitora, y sentí algo que no había esperado, lástima. No el tipo de lástima que lleva al perdón, sino el reconocimiento distante y frío del sufrimiento de otro ser humano. Había caído, igual que yo, pero ella había caído de la gracia mientras yo había caído hacia ella. Entra, dije finalmente, no porque quisiera, sino porque la mujer que me había criado para mostrar hospitalidad a los extraños merecía al menos esa consideración, incluso si había olvidado cómo mostrarla ella misma. La llevé a una mesa pequeña en la esquina, lejos de los ojos curiosos de mis clientes. Mi personal sabía mejor que molestarme, pero podía sentir su energía protectora, listas para intervenir si esta mujer, esta extraña, trataba de lastimarme otra vez. Le traje té y un tazón del guiso de cordero que había hecho famoso a mi restaurante en esta parte de la ciudad. Comió lentamente, cuidadosamente, como alguien que no estaba segura de cuándo podría ser su próxima comida. La vista debería haberme movido a compasión, pero todo lo que sentí fue una especie de satisfacción hueca. Esto era lo que sus decisiones le habían comprado. «La comida está hermosa», dijo entre bocados. «¿Aprendiste a cocinar así después de que te fuiste?» «Después de que me abandonaras», quería decir, pero no pudo decirlo directamente. «Aprendí muchas cosas después de que me fui», repliqué.
Aprendí que la supervivencia no se trata solo de mantenerse vivo. Aprendí que la familia no es solo sangre. Son las personas que aparecen cuando las necesitas. Aprendí que el amor sin acción son solo palabras bonitas que no significan nada cuando llegan las tormentas. Dejó su cuchara, sus manos temblando ligeramente. Aparecí ahora. 7 años tarde. Las palabras colgaron entre nosotras como humo de una pira funeraria. Abrió la boca para hablar, luego la cerró otra vez, tal vez finalmente entendiendo que había algunos abismos que no podían cruzarse con disculpas y lágrimas. Pero entonces me sorprendió. En lugar de hacer más excusas, en lugar de tratar de justificar lo que no podía justificarse, hizo algo que nunca la había visto hacer antes. Tomó responsabilidad. Tienes razón, dijo tranquilamente. Llego 7 años tarde. Probablemente llego 70 años tarde. Lo que te hice fue imperdonable. Vendí tu herencia, tu historia, el amor de tu padre hecho tangible, porque era débil y egoísta y tenía miedo. Abandoné a mi hija cuando más me necesitaba porque pensé que el dinero podía comprarme una vida más fácil que la que tu padre me dio. Me miró entonces, y por primera vez desde que había llegado, vi algo real en sus ojos. No la frialdad calculada que recordaba, no la súplica desesperada de alguien que quería algo de mí, sino reconocimiento genuino de lo que había hecho. No merezco tu perdón, continuó. No merezco estar en tu vida, no merezco compartir nada de este éxito que has construido de las cenizas que te dejé. Vine aquí no porque pensara que me debías algo, sino porque necesitaba decirte la verdad. Eres más fuerte de lo que yo jamás fui, mejor de lo que yo jamás fui, y te convertiste en eso no por mí, sino a pesar de mí. Sentí algo moverse en mi pecho, algún nudo de ira que había estado apretado por 7 años comenzando a aflojarse. No porque estuviera lista para perdonarla, sino porque finalmente había dicho la verdad sin tratar de hacerse la víctima de sus propias decisiones. No puedo perdonarte, dije, y vi su rostro aceptar esto como un golpe que había estado esperando. Todavía no, tal vez nunca. Lo que hiciste rompió algo en mí que tuve que reconstruir desde cero. Tuve que aprender cómo confiar en las personas otra vez, cómo creer que valía la pena cuidarme, cómo encontrar familia entre extraños porque mi propia sangre me había desechado. Asintió, lágrimas corriendo por su rostro pero sin sonido de llanto. Este era dolor sin autocompasión, arrepentimiento sin excusa. Pero, continué, y vi algo como esperanza parpadear en sus ojos. Puedo darte algo más. Puedo darte la verdad sobre quién soy ahora, y tú puedes decidir si esa es alguien que quieres conocer. Le conté sobre los años de lucha, las noches de hambre, la forma en que había aprendido a convertir el dolor en propósito. Le conté sobre Mama Grace, sobre el primer cliente que me dijo que mi comida sabía a amor, sobre el momento en que me di cuenta de que ya no solo estaba sobreviviendo, sino realmente viviendo. Le conté sobre la casa que había comprado, pequeña pero mía, donde guardaba las cuentas de oración de papá junto a la ventana y susurraba su nombre a paredes que sabían escuchar. Cuando terminé, estuvo callada por un largo tiempo. Entonces dijo, me gustaría conocer a esa persona, si me deja, no como tu madre. Perdí el derecho de llamarme así, sino como alguien que reconoce la fuerza cuando la ve, que quiere aprender cómo ser mejor de lo que ha sido. No era perdón, no era reconciliación, no era el final feliz que se supone que tienen historias como la nuestra, pero era un comienzo pequeño, frágil, incierto, construido sobre la verdad en lugar de la sangre, sobre la elección en lugar de la obligación. Y a veces ese es el tipo más honesto de amor que existe.